Buenos días niños, para el día de hoy vamos a trabajar el logro número 7 de español, comprender la necesidad de comunicarse e identificar los elementos de la comunicación haciendo análisis de diferentes noticias. Comenta de ellas haciendo uso de los conectores. Entonces, para empezar a hablar de los elementos de la comunicación, primero hay que saber qué es la comunicación. La comunicación hace referencia a la interacción social, es decir, a la acción y al resultado de comunicarse. Es una acción necesaria, ya que si esta no existe, nadie sería capaz de conocer a fondo lo que nos rodea y mucho menos compartir las experiencias propias de cada ser humano con los demás. ¿Cómo así? Que gracias a la comunicación podemos interactuar y socializar con las demás personas. La comunicación es una necesidad para las personas, por eso es que aquellas que no tienen dificultades y no tienen la capacidad de adquirir el habla, tienen formas alternativas para hacerlo. El lenguaje que se suele utilizar es a través de los gestos y las señas con las manos. Cualquier persona puede aprender este tipo de lenguaje. A este lenguaje se le llama lenguaje de señas o lenguaje corporal. Cualquier forma de comunicación es posible siempre y cuando la otra persona logre entender lo que se le dice. Podemos hablar de una comunicación verbal, que es cuando hablamos, de una comunicación por señas, cuando movemos nuestras partes del cuerpo o de la cara, una comunicación por medio escrita, cuando escribimos un mensaje o damos una noticia, una comunicación por medio visual, cuando la vemos por la TV, y así hay diferentes tipos de comunicación. Lo importante es que para comunicarnos debemos tener en cuenta siempre que el mensaje es para otra persona. Entonces que tenemos que buscar la forma de que esa otra persona nos entienda y nos comprenda el mensaje. En la comunicación vamos a encontrar ciertos elementos que son los que nos van a poder permitir una muy buena comunicación. El primer elemento que tenemos, que está aquí, es el mensaje. El mensaje está construido por todos los códigos, señales y cualquier tipo de comunicación que vamos a transmitir, como imágenes, sonidos, claves, señas, entre otros. Y el contenido. Emisor. El emisor se trata de aquel que toma la iniciativa, es el primer hablante para comenzar la comunicación y es el que decide enviar el mensaje. El emisor entonces es la primera persona que decide hablar y es quien envía el mensaje. Luego tenemos el receptor, que es aquel que recibe, como dice la palabra receptor, recibe el mensaje que nos ofrece el emisor. También tenemos el código, que es el conjunto de imágenes claves y el lenguaje que debe ser compartido por las dos partes, es decir, entre el emisor y el receptor, o entre el receptor y el emisor. De este modo, pues no podría hablarse de una comunicación sin el código, ya que el código es el que nos permite que haya una comunicación entre estos dos. El canal hace referencia al medio por el cual es transmitido el mensaje. Este puede ser auditivo, visual, por señas, oral, escrito, de alguna forma, pero el canal es el medio por el cual se emite ese mensaje. Y el contexto es la forma y el ámbito en que se va a recibir este mensaje. Entonces vemos cómo los elementos de la comunicación trabajan articuladamente, todos juntos. A continuación vamos a ver un ejemplo de un videíto donde vamos a encontrar algunos de estos elementos señalados. Es un video muy corto donde nos muestra estos elementos de la comunicación. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé.
Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿En serio? Esto me está pasando. Dejamos al piloto. Observar este pequeño corto, pues les pude mostrar un poquito quién era el emisor, que fue la mamá de la niña, que empezó a enviarle un mensaje verbal a la niña porque le habló y le preguntó. El receptor en ese momento era la niña porque era quien estaba recibiendo el mensaje de parte de su mamá. Teníamos también el contexto, que era la cena, el momento de la cena, que fue el que usaron. Luego la mamá, que era la emisora nuevamente, el emisor le mandó un mensaje al papá, pero esta vez por señas. Nos pudimos dar cuenta, le envió un mensaje no verbal por señas y el papá lo recibió y lo procesó. Y luego emite el mensaje a la niña, que era cómo te fue en la escuela. Entonces vemos cómo en cualquier situación podemos encontrar los elementos de una comunicación. Entonces, ¿cuáles son las características de la comunicación? La comunicación es un proceso que suele darse con cierto nivel de dinamismo entre el emisor y el receptor. A medida que transcurre, se crea una secuencia donde cada uno de ellos es partícipe en mayor o menor grado. Como así, que siempre que tenemos una comunicación con otras personas o con otra persona, pues a medida que se va transcurriendo, pues se va generando más tema de qué hablar y cada uno de los participantes, sea el emisor o sea el receptor, pues va a tener la oportunidad de dar su opinión, sea en mayor cantidad o en menor cantidad. Y esta comunicación se puede dar de cualquier forma. Para que se produzca la comunicación, no es necesario que el emisor transmita el mensaje al receptor y luego de forma inversa. Por eso es que se pone en acción todos los elementos que la constituyen. ¿Qué quiere decir? Que incluso muchas veces no necesariamente un emisor tiene que iniciar una conversación. Puede haber cualquier foco, cualquier punto de partida para que se dé la comunicación y más que todo, por eso, para que el emisor y el receptor no siempre sean los mismos, entonces es que ocurren los momentos como en el video que estábamos viendo, que habían 3 personas y en un momento el emisor era la mamá, en otro momento el receptor fue el papá, luego el papá pasó a ser emisor con la niña. Entonces vemos cómo los elementos de la comunicación son esenciales y claves para la comunicación. Listo. Entonces, hoy vamos a ver como medio de comunicación la noticia. La noticia, yo sé que ustedes ya relacionan la noticia como aquello que vemos en los noticieros, en los periódicos e incluso en la radio. Entonces, ¿qué es la noticia? La noticia es un texto informativo que nos comunica un hecho de interés para la comunidad. Por lo general, las noticias tienen un lenguaje sencillo y se publican en los medios de comunicación masiva como los periódicos, la televisión, el internet y la radio. ¿Qué necesita el artículo para hacer una noticia? Que sea algo de interés para los demás, para la comunidad. ¿Qué necesita que tener la noticia? Debe cumplir un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Informar a los demás y dar respuesta a las preguntas: qué ocurrió, cuándo ocurrió, dónde ocurrió, cómo ocurrió y quién o quiénes participaron. Entonces, en un ejemplo de una noticia, vamos a ponerles una noticia
Supongamos que nos dicen en las noticias que un perro encuentra a un bebé y lo protege de ser abandonado. Entonces, en esa noticia nos debe responder el qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que una madre abandonó a un bebé y lo dejó ahí tirado. ¿Cuándo ocurrió? La noticia nos debe decir si eso fue en abril, si fue en mayo, en junio, qué día, dónde ocurrió, el lugar exacto en donde fue encontrada la bebé, cómo ocurrió, quiénes intervinieron ahí, cómo ocurrió. Entonces nos cuentan cómo llegó el perro, cómo encontró a la bebé, o cómo llegó el policía y se dio cuenta de que el perro había encontrado a la bebé, y en quién o quiénes pues nos cuentan detalladamente cómo ocurrieron los hechos. Entonces vemos cómo la noticia debe tener todos estos elementos claves para poder darle al que lo está viendo pues el propósito de informarse. Entonces veamos este ejemplo aquí de un periódico para mirar cuáles son los elementos de una noticia. Primero tenemos el titular. El titular hace referencia al tema de la noticia. En este caso, niños podrían aprender robótica en vacaciones. Ese es el titular o el título de la noticia que nos van a dar. Luego tenemos el subtítulo, que es aquel que nos dice lo más importante en una oración. Dice: capacitaciones son aptas para menores de 3 años en adelante. Nos dice lo más importante de todo, como el resumen de lo que queremos leer e indagar. El cuerpo de la noticia son los párrafos donde se desarrolla toda la noticia y responde a nuestras preguntas y nuestras dudas. El elemento gráfico o la imagen son las fotos e ilustraciones y otros recursos que nos apoyamos para darle más refuerzo y más impacto visual a la noticia. Y el pie de foto, que es lo que aparece abajito, es de pronto la descripción de esa imagen o la persona que nos diseñó esa imagen. Entonces vemos cómo es importante y cómo en muchas noticias vamos a encontrar los mismos elementos: el título, el subtítulo, el cuerpo de la noticia, un elemento gráfico o varios elementos gráficos, porque pueden aparecer varias fotografías, varias imágenes, y el pie de foto. Entonces, ¿cuáles son la tarea que tenemos para la próxima clase? Copiar los apuntes que ya les voy a nombrar y vamos a recortar y pegar en el cuaderno una noticia así parecida a la que acabamos de ver y vamos a señalar sus elementos, los elementos que acabamos de ver aquí. Ya les muestro entonces los apuntes que vamos a realizar. Entonces, escribimos de título la comunicación. Escribimos esto que está aquí, escribimos los elementos de la comunicación, escribimos las características de la comunicación, escribimos esto, la noticia, todo esto de la noticia, y seguido pues vamos a pegar el recorte de periódico y señalamos los elementos de la comunicación. Eso es todo, nos vemos entonces en el encuentro de Zoom.